Jesús, después de haber hecho un milagro sanando a un paralítico, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado colectando los impuestos del pueblo y le dijo: «Sígueme». Y Mateo se levantó y le siguió. La gran prueba de la vida es la obediencia a Dios. Sígueme es un programa dirigido por el pastor Álvaro Matehuala de la Iglesia Hispana de Heartland Church en Irving, Texas. Y ahora nos va a hablar de la importancia que tiene el seguir a Jesús. Muy buenos días, estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de hablar con usted que nos escucha ahí en casita o en alguna parte, quizás manejando en su trabajo. Quiero extender un poquito más lo que venía hablando el pastor Elías hace unos momentos. La importancia de por qué y cómo deben los cristianos orar por la nación de Israel. Y antes de contestar estas preguntas, le pido que lea con mucha atención lo siguiente. Y usted pueda escuchar, si no tiene una Biblia en la mano, voy a estar citando algunas escrituras. Primero que todo, si vamos a orar por la nación de Israel, es imperativo, escuche, es imperativo como seguidores de Jesucristo que aceptemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y en la otra mano, es casi imposible entender los últimos tiempos y los planes de Dios para el presente sin entender el papel que Israel está jugando. ¿Por qué los cristianos debemos orar por la nación de Israel? Incuestionablemente, la actual tensión entre Saudi Arabia y la nación de Irán escalará más y más en el Medio Oriente, en donde eventualmente afectará a la nación de Israel. Sin duda alguna, Israel y las naciones del mundo están dominando los últimos tiempos. Las Escrituras nos muestran que los últimos tiempos marcan, escuche, una transición entre los reinos del mundo y el reino de Dios. Durante esta transición, nosotros, la gente de Dios, la iglesia gentil que ha sido injertada dentro de las promesas dadas a Israel, tenemos el privilegio de recibir el espíritu de súplica que nos hace capaces de interceder efectivamente a favor de la nación de Israel. Dice la Biblia: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahora, en el libro de los Romanos, capítulo 11, 24 al 28, encontramos una distinción entre Israel y los creyentes gentiles. Los últimos tiempos se cumplirán cuando Israel reciba las promesas decretadas para ellos, debido a que el tiempo de transición al reino de Dios activará el cumplimiento pleno de esto. ¿Cómo debemos orar nosotros los cristianos por la nación de Israel? Escuche, entre otras cosas, entre otras oraciones, podríamos orar de la siguiente manera: Señor, bendícelos y guárdalos, y haz resplandecer tu rostro sobre ellos, extendiendo tu amor, muestra tu favor sobre ellos y otórgales paz. Podríamos decir: Señor, permite que tus lluvias de bendiciones se derramen sobre ellos. Escrito está: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Nosotros también debemos hablar revelación divina sobre ellos. Por ejemplo, podríamos decir: Señor, permite que tu palabra sea revelada a sus vidas. Cuando hay una revelación, el corazón del hombre se expande
cuando hay un rema, el corazón de Dios derrama sobre el corazón del hombre su gloria, dice la Biblia, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Queremos que Dios le hable a su pueblo, pero también podríamos decir, como parte de el orar por ellos, Señor, permite que reciban el entendimiento de tu sabiduría escondida. Hay secretos que son escondidos y no les han sido revelados a ellos. Nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de ser bendecidos por la revelación de los secretos divinos en nuestros corazones. Dice la Biblia, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nosotros, por tener a Cristo y por recibir al Espíritu Santo, estamos recibiendo la revelación de la sabiduría escondida, pero ellos no. Y tenemos que orar diciendo, Señor, permite que reciban el entendimiento de tu sabiduría escondida. Podríamos decir, Señor, permíteles experimentar el temor de Jehová, que es la llave que abre los tesoros de las riquezas, de la salvación, sabiduría y entendimiento. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 33, versículo 6, dice la palabra de Dios: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Cuando el temor de Jehová cae, es como recibir la llave que abre los tesoros de las riquezas de la salvación, la sabiduría y el entendimiento. Si algo queremos como iglesia es que ellos experimenten la sabiduría, la salvación y un entendimiento claro acerca del Mesías. Nosotros, por otro lado, también podríamos usar nuestros derechos legales como hijos de Dios. Nosotros, les recuerdo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sobre todo principado, poder, autoridad y dominio, según lo marca la carta a los Efesios, capítulo número 1, versículo número 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros como iglesia de Cristo, escuche, contamos con la sangre del Cordero. Ellos no, porque lo rechazaron, pero nosotros contamos con la sangre del Cordero. Y déjeme decirle, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Yeshua, el Mesías, Yeshua, Hamashiach. Ahora, nosotros, como iglesia de Cristo, contamos con el nombre de Jesús. Ellos no cuentan con eso, porque no lo reconocen. Pero nosotros contamos con el nombre de Jesús, y quiero decirle que hay poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Hay poder. Nosotros como iglesia de Cristo contamos con el poder de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga sobre vuestros corazones. También nosotros contamos como iglesia con el bautismo del Espíritu Santo, y eso nos hace obedecer lo que dice el Salmo 122, que oremos por la paz de Jerusalén, por la salvación de sus habitantes. También por el poder de la resurrección de Jesucristo tenemos, escuche, poder para atar y desatar. Tenemos autoridad para atar lo que los molesta y poder desatar una lluvia de bendición usando los derechos legales que tenemos como cristianos. Debido a esto,
En el nombre de Jesús, nosotros quebramos y reprendemos cada plan en los cielos que quiera operar en contra de la nación de Israel. Nosotros podríamos también orar pidiendo que el aceite de la unción de Dios caiga sobre los líderes de gobierno. Hay una dinámica sutil entre nuestras comunidades de fe espiritual y los gobiernos que dirigen a nuestra sociedad. Un día, Yeshua, como el rey Mesías, se hará cargo de los reinos de este mundo, según Apocalipsis 11:15. Mientras tanto, estamos llamados a ser una divina influencia positiva en nuestras sociedades. ¿Cómo? A través de la oración, a través del ejemplo moral y acciones de justicia social. Orar por líderes de gobierno, hablando de la nación de Israel y de Estados Unidos, es una prioridad para nosotros, porque los líderes del gobierno afectan a muchas personas que viven bajo su dominio. Nosotros podemos orar para que tengan sabiduría, Efesios 1:17, y que Dios los provoque a tomar decisiones justas, Proverbios 21:1. Los profetas del antiguo Israel vertían aceite sobre las cabezas de los reyes, como lo hizo Samuel con David. Nosotros podemos verter una unción espiritual sobre los líderes del gobierno a través de la oración con el fin de ayudarlos. Nosotros estamos comprometidos para que Dios desate a través de la oración líderes en gobierno que puedan entender el corazón de Dios. Dios quiere establecer una dimensión de gobierno diferente, pero la iglesia tiene que entrar en acción para decirle: Señor, por favor, déjanos entender que estamos viviendo los últimos tiempos, déjanos usar los derechos legales para que podamos llegar hasta tu trono y ahí suplicar por lluvias de bendición que caigan sobre la nación de Israel. Y si usted ora, dice la Biblia, bendiciendo te bendeciré. Cuando usted se levante en oración así, Dios lo bendice a usted. Nosotros estamos sirviéndole a Dios ahí en Heartland Church, en el 6300. Estamos sirviéndole y estamos contentos de estar ahí los domingos. Nos reunimos a la 1 de la tarde. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pásela bonito este día. Amén. Nos reunimos los domingos a la 1 de la tarde en Heartland Church, ubicada en el 6300 North Beltline Road, en Irving, Texas. Sigamos juntos a Jesús, activando sus milagros entre nosotros. Para más información, llámenos al 817-946-6550. Es el 817-946-6550.